Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema sistemas de impuestos, conceptos, principios generales y elementos esenciales de los impuestos. Primero, debemos saber que un sistema de impuestos es un conjunto de medidas para la obtención de ingresos que emplea el gobierno. Ahora, en México existe un conjunto de contribuciones que podemos ver se establecen en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esas contribuciones? La primera, aportaciones de seguridad social. ¿Y a qué se refieren esto? Bueno, son las cuotas obrero-patronales que llevan a cabo el pago las empresas o las personas físicas que cuentan con trabajadores para que éstas reciban servicios o atención médica, hospitalaria, quirúrgica, etc. Ahora, contribuciones de mejora. Estas contribuciones de mejora son pagos a cargo de ciertos particulares para la realización de alguna obra pública y que benefician e incrementan el bienestar social, entendiéndose por esto como un mercado, carreteras o infraestructura que el gobierno lleve a cabo. Derechos. ¿Qué son los derechos? Bueno, es el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o de servicios. Ejemplo de esto, cuando vamos a registro civil a sacar el acta de nuestro bebé, nos cobran un derecho, ¿sí? O cuando fallece algún familiar, también nos cobran un derecho. Ahora bien, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Bueno, los impuestos van a ser por exclusión de las anteriores contribuciones que mencionamos, pero además los impuestos se puede definir como un pago obligatorio que lleva a cabo alguna persona que cae en un acto o actividad que está gravada por la ley, ¿sí? Entonces, bien, con esto podemos retomar que el conjunto de impuestos pues coexisten y conviven entre sí y que estos van a formar el sistema de impuestos, pero que este sistema de impuestos debe de regirse a través de tres cuestiones. Primero, sus principios fundamentales que los rigen. ¿Cuál es ese conjunto de impuestos que coexisten? Y tres, ¿cuáles son sus fines? ¿Sí? de ese impuesto. Ahora bien, en materia de principios generales tenemos a Adam Smith. Adam Smith nos menciona 4 principios generales para la implementación de impuestos, que son proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía. ¿Y qué es esto de proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad se refiere a que todos debemos pagar de acuerdo a nuestra capacidad económica, es decir, quien gane más debe de pagar más. ¿Y con qué se relaciona este principio de proporcionalidad? Bueno, se relaciona con el artículo 31, fracción 4 de nuestra Carta Magna, que dice que todos estamos obligados a contribuir con el gasto público de la Federación, los estados o los municipios de manera proporcional y equitativa y de acuerdo a cómo lo dispongan las leyes. Por tal, es una obligación contribuir para el gasto público. Ahora, el principio de certidumbre dice que todos los impuestos o contribuciones deben de cumplir con elementos esenciales, que más adelante vamos a ver cuáles son estos elementos esenciales, refiriéndose a quién está obligado al pago, cómo va a pagar, cuánto va a pagar y en qué fecha lo va a pagar. Entonces vamos a ver por ahí el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Ahora bien, refiriéndose al principio de comodidad, se refiere, además de las fechas o plazos, nos indica que el principio de comodidad dice que la manera de pagar o la forma en que va a hacerlo el contribuyente debe de ser de manera fácil, ¿sí? Pero muchas veces encontramos ambigüedades en la ley que hacen que el contribuyente no lo vea tan fácil y se le complique el hecho de poder pagar sus contribuciones. Y el principio de economía, ¿de qué nos habla ese principio de economía? Es muy sencillo. El principio de economía dice, si el Estado va a recaudar, debe de recaudar más de lo que gasta en esa recaudación. ¿Y qué es esto? Si voy a recaudar 100 millones de pesos como Estado, pues no me puedo gastar más allá de 100 millones de pesos, porque no estaría cumpliendo con el principio. Ahora, retomando los elementos esenciales del impuesto, sujeto,
objeto, base, tasa o tarifa. Nos podemos ir al Código Fiscal de la Federación. En el artículo 5 nos dice que cuando se establezcan cargas a los particulares, las leyes deben ser de aplicación estricta y que deben señalar sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Bien, en este sentido, el sujeto en una relación tributaria tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo en este caso va a ser el Estado, quien lleva a cabo el cobro de esos impuestos. Y el sujeto pasivo, pues vamos a ser los contribuyentes. ¿Qué contribuyentes? Personas físicas o personas morales, ¿sí? Entonces, eso es el sujeto. Ahora, el objeto es el acto o actividad que llevan a cabo esas personas físicas o esas personas morales. Y recordemos que se relacionan con actividades empresariales del Código Fiscal de la Federación, su artículo 16, que son comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y adicionalmente la prestación de servicios. Eso es en base al objeto. Y ahora hablemos de la base. Bueno, nos tiene que quedar claro cuál va a ser la cantidad sobre la cual vamos a pagar el impuesto. Y la tasa o tarifa se refiere la doctrina a que la tasa es un porcentaje, ¿sí? La tarifa es un monto donde se va a ubicar. En este caso hablemos de la tasa personas morales. La tasa de una persona moral, estamos hablando del 30% en materia de impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 10. Pero una persona física, hablamos de una tarifa y nos tendríamos que ir al artículo 96 y ver que de acuerdo a los ingresos de la persona física es que se usa la tarifa. Y las cuotas, háblese de cuotas cuando está una cantidad determinada por la autoridad. Entonces ya tenemos sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y por último, que esto lo agregó la Suprema Corte de Justicia, es la época de pago, que va a ser la fecha o el plazo en que debemos llevar a cabo ese pago o esa obligación, ¿sí? A saber, en el tema de materia de impuesto sobre la renta, las declaraciones anuales de una persona moral, recordemos que el plazo es el 31 de marzo y para una persona física el 30 de abril. Aquí se cumple con la época de pago o la fecha establecida. En base a esto hemos conocido qué es un sistema tributario, cuáles son sus principios generales, cuáles son los elementos esenciales de los impuestos y cualquier duda estamos con todo gusto para discernirlo. Gracias.